Hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a hacer más problemitas el día de hoy, 13 de mayo del 2019, el lunes. Am, vamos a seguir con estas especies de secuencias en video que les he estado compartiendo. Este de acá es una idea de combinatoria. La he bautizado como las cosas se ordenan solas. No me refiero a sus problemas en la vida, pero algunos problemas de conteo se pueden entender de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cuáles son los problemas que vamos a trabajar. Entonces, vamos a hacer estos 5 problemas. Eh, la verdad es que los primeros dos, a estas alturas de la vida, no conozco ya la fuente original. Han estado, forman parte de los materiales de entrenamiento de combinatoria, yo creo que desde hace muchos años. El octavo, me parece que lo vi por primera vez en un selectivo estatal de Jalisco. Yo creo que hace ya tal vez 5, 8, 10 años. Este de acá, este sí, acaba de estar en la Olimpiada Femenil de Matemáticas de Karma. Un problema que se inventó Germán, justo ahora en la 2019, en la categoría canguro. Bueno, canguro y bomba. Y este último de acá, creo que es un problema 4 de una Olimpiada Mexicana de Matemáticas, que inventó David. Pero no me acuerdo bien qué año fue. Pero ya debe ser como 2015. ¿Sí? Ok, entonces recuerden, lo mejor es que ustedes le pongan pausa, intenten un poco los problemas y vamos a ver las soluciones. Entonces, este de acá sí creo que es uno muy, muy, muy clásico, ¿no? Hay que reacomodar las letras de la palabra humanos de manera que las consonantes y las vocales conserven su orden entre sí. Es decir, no queremos que la A se le adelante a la U, ¿sí? No importa si la A se le adelanta a la M o si se retrasa de la S, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si esta de aquí es una palabra válida, pero, no sé, este, esta no, ¿sí? Porque las letras rompieron su orden, ¿sí? Entonces, de las primeras cosas que hay que darnos cuenta en estos problemas es que muchas de las cosas que normalmente haríamos no funcionan del todo. Tú podrías hacer un diagrama de árbol, es largo porque la cantidad de respuestas es larga, pero el diagrama de árbol sí funcionaría, ¿sí? Tú puedes empezar ya sea con H o con U, y luego de ahí tú podrías seguir ya sea con la M o con la U, y en este caso tú podrías seguir con la H o con la A, ¿sí? Esto, sin embargo, no se puede hacer con rayitas. No vamos a poder hacer dos, dos y luego dos, 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 porque en algún momento nuestro diagrama de árbol se va a romper, ¿sí? Es decir, va a dejar de mantener, este, si nos seguimos, por ejemplo, en la rama que es de puras consonantes, pues ahí ya no hay tantas posibilidades, ¿sí? Y además de que depende de enteramente qué hayas hecho antes. Bueno, ¿sí? Entonces, y sí, a partir de aquí, de esta S, pues esto ya solo queda un camino. Entonces, literalmente A, O, ¿sí? A partir de aquí, todavía queda. Podría ser S o podría ser A, ¿sí? Entonces, fíjate como una condición para poder usar este tipo de respuestas en el que ponemos rayitas y escribimos el número de opciones, pues es que las opciones se mantengan siempre las mismas sin importar tus decisiones anteriores. Pero en este problema ese no es el caso. Tus decisiones cambian las posibilidades de la siguiente decisión. Si tú has escogido puras consonantes, entonces se te acaban 2 2 2 2 antes. Pero entonces precisamente por eso no puedes escribir 2 2 2 2, porque el caso en el que se te acaban las decisiones antes es uno. En los demás sí mantienes el 2 2 2, ¿sí? O sea, aquí está el 2 2 2 y aquí lo mantienes, ¿sí?
Pero el caso en el que te bajaste y sigues teniendo dos decisiones, pues no es el mismo que el otro, ¿sí? Están tan separados que no podemos resolverlo de esta manera. De nuevo, sí podrías resolverlo de esta manera. Tienes que tener paciencia y orden y finalmente estás haciendo la lista, pero es una manera muy sencilla de repetir la lista. ¿Cuál es la manera muy sencilla? Pues es precisamente lo que quiero decir con las cosas se ordenan solas. Entonces, voy a suponer, pues, a lo largo de todo el video, que ya sabes usar los números combinatorios, estos los coeficientes binomiales, y que además los entiendes como selección, ¿sí? Como maneras de seleccionar algo de un conjunto, ¿sí? Entonces, en particular, lo que vamos a estar seleccionando son elementos ordenados, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos ordenados hay en este problema? Pues los lugares de la palabra, ¿sí? Tu palabra tiene, ¿cuántos? Pues 7, ¿no? 4, 5, 6, 7. El número de aquí abajo es pues la posición, ¿sí? Y entonces, lo único que tienes que hacer es de estos 7, pues elegir 4. ¿Elegir 4 qué? 4 lugares. Y por eso sí los puedes elegir, porque los lugares son distinguibles entre ellos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, o sea, lo que estás escogiendo son 4 números distintos. Los números representan lugares. Y entonces estamos haciendo como que una triple eyección, ¿sí? Estás escogiendo 4 números distintos de 7. En esos números representan la posición en la palabra y no te tienes que preocupar por cuáles palabras ponen ahí, porque las cosas se ordenan solas. Tu problema tiene un único orden válido, que es HMIS. Entonces, en los 4 lugares en donde escogiste para las consonantes, pues solo hay una única manera de acomodarlas. Como además solo hay una única manera de acomodar las vocales, y te quedan 3 lugares vacíos, pues esos tienen que ser los vocales en ese orden, ¿sí? Entonces, por cada manera de escoger 4 lugares de estos 7, pues es la misma que la respuesta a este problema, las maneras de reacomodar las letras de la palabra conservando todo en ¿sí? Pues la respuesta a este es así, porque si escoges los lugares donde van las consonantes, los lugares donde van las vocales, todo lo demás se acomoda entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la idea que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, vamos a ver los demás, esperando que quede o más claro o súper claro. ¿Sale? Tenemos aquí el segundo problema. Queremos acomodar los números del 1 al 9, de manera que del primero al sexto, 5, 6, están ordenadas de menor a mayor y menor a mayor. Del noveno, del séptimo al noveno también estén de menor a mayor, pero queremos que este sea mayor que el séptimo. Entonces aquí se rompe, ¿sí? Todos estos están así. Queremos algo mayor, ¿sí? Muy bien. Entonces, de nuevo, este no se puede contar nada más como con una multiplicación de rayitas, porque las decisiones previas cambian tus siguientes decisiones, ¿sí? Depende un poco de qué número pongas aquí, es los números que tú puedes poner acá, ¿sí? Por ejemplo, si tú pones aquí el 6, pues tú aquí tienes 5 opciones para ver cuál pones aquí. Pero si tú aquí eliges el 8, aquí tú tienes 7 opciones, ¿sí? Entonces, eso nos impide usar esta estrategia de rayitas. Para las rayitas necesitamos que las opciones no cambien sin importar qué decisión tomes, ¿sí? De nuevo, tú podrías hacer un diagrama de árbol, podrías concentrarte en cuál es el número que va aquí, y tratar de acomodar todo lo demás, ¿no? Entonces, te puedes dar cuenta que, por ejemplo, el 6 ni siquiera puede ir aquí, ¿no?
Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mira, tú necesitas que tres números vayan aquí, ¿sí? Tú tienes 9, entonces de 9 escoge 3, ¿sí? Y ya, si tú escogiste los números 8, 4 y 7, pues solo hay una única manera en que se pueden acomodar para que cumplan las condiciones del problema. De menor a mayor, pues sería 4, 7 y 8. Y los 6 números que no escogiste, pues también solo hay una única manera en que se pueden acomodar de menor a mayor, que pues es 1, 2, 3, 5, 6, 9. ¿Sí? Ahí está. Entonces, cada manera de elegir los números que van acá atrás te genera un único número que válido. Entonces, estamos haciendo un montón de biyecciones ahí detrás, pero el chiste es que esa concordancia de uno a uno está dada en que hay un único orden. ¿Sí? Las cosas se ordenan solas. Entonces, por eso puedes hacer una biyección muy sencilla. Porque por cada manera de elegir hay una única manera de acomodar las cosas. Entonces, contar de cuántas maneras puedes acomodar las cosas es lo mismo que contar de cuántas maneras puedes elegir. Y elegir es muy fácil. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuál es la respuesta? Es 9 tomando 3 menos 1. ¿Sí? ¿Por qué menos 1? Pues porque tú puedes escoger aquí el 7, el 8 y el 9. Y entonces los números acá quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso no cumple las condiciones del término. ¿Sí? Ok, entonces llevamos ya dos problemas. Vamos a ver uno distinto que cambia ligeramente sobre todo esto de hay un unicornio. ¿Vale? Este es nuestro tercer problema y acabo de decir que este va a romper un poco esto de que haya un único orden. Podrías pensar que, pues, ¿por qué? Si justo es lo que estoy diciendo que es lo que nos permite hacer todo, ¿no? Vamos para ahí. Entonces tenemos un número de 5 dígitos ABCD, se llama cordilleras y todos sus dígitos son distintos entre sí, distintos de cero. B y D son más grandes que los dos números a su alrededor. ¿Sí? B y D están así. Entonces pues, queda como una cordillera. ¿Sí? ¿Cuántos números cordillera existen? Entonces, este de acá va a requerir un poquito más. Pero voy a suponer que ya tengo 5 números elegidos. A, B, C, D y E. ¿Sí? ¿De cuántas maneras yo puedo acomodar estos 5 números? Perdón, voy a cambiar porque si no siento que los voy a confundir un montón, ¿no? Entonces voy a escoger M, N, O, P y Q, ¿sí? Pero además están N es el más chiquito, y así, ¿sí? Entonces, ¿de cuántas maneras podemos tomar estos 5 números y de hecho hacer una cordillera? Entonces B y D tienen que ser más grandes que los que están a su alrededor. Entonces voy a empezar acomodando los casos que son un poco más obvios, que es donde P y Q ocupan esas posiciones. Entonces, como son los dos números más grandes, garantiza que no importa cómo acomode a los demás, eso va a generar un número cordillero, ¿no? Entonces puedo hacer el M, N, o puedo hacer 6 combinaciones distintas, ¿no? Con P y Q ahí donde están, M, O, N, ¿qué sigue? N, N, O, N, O, N, N, O, N, N, O, N, ¿sí? Y además puedo hacer otras 6 si cambio Q y P de lugar, ¿sí? Entonces aquí van 12 números cordillera, dado esto, y hay otros que son un poco más difíciles de ver, pero yo podría poner a O junto con P. Lo único que tengo que hacer es que Q, que es el segundo más alto, pues esté escondido por P. ¿Sí? Y entonces los otros dos pueden estar de dos maneras distintas, M y N o N y N. ¿Sí? Además, esta no es la única manera en que pueden estar. Podría ser que O estuviera de este lado y entonces P tendría que estar de este lado escondiendo a Q. Entonces aquí son otras dos. Entonces son 4 en este caso.
Y en total son 16, creo, a menos que haya olvidado uno. ¿Sale? Y entonces ya acabamos, ¿sí? Porque yo ya sé que dado 5 números, puedo hacer 16 números por billete. Es decir, en los demás problemas había un orden dado, este orden alfabético, u orden del problema, o orden de menor a mayor, o lo que sea. Aquí no hay uno solo dado, hay 16. Pero, ya que encontré todos los órdenes posibles, pues lo único que tengo que hacer es, de los 9 dígitos posibles, escojo 5 y eso lo multiplico por 16, porque hay 16 números distintos. ¿Sí? A lo mejor este se sale un poco de la idea, pero es parecido. O sea, si el problema te está diciendo que hay más de un orden posible, pero no te está diciendo cuántos, entonces dedícate primero a contar cuántos órdenes posibles hay y después ya nomás es un problema de selección. ¿Sí? En los primeros dos problemas fue muy sencillo porque el problema te decía que había un orden dado. ¿Sí? Solo hay un orden válido. Ok, hay más. Tuvimos que dedicar algo de tiempo a encontrar que había 16 órdenes válidos. Creo, no sé si se me olvida alguno. Y ya después es simplemente un problema de selección. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, es una inversión de tiempo bien hecha. Vale la pena. ¿Sí? Pasamos cero tiempo encontrando estos órdenes de acá. Ni siquiera los enlisté todos. Y fue sencillo. ¿Sí? Ok. 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 Entonces los siguientes dos problemas están un poco más interesantes. Este, y vamos a ver. Nuestro cuarto problema en la lista acaba de estar en la Olimpiada Femenil para categoría Canguro y Wombat de tercera secundaria en adelante. Es un problema que claramente se puede hacer haciendo diagramas de árbol, resolviendo casos. Entonces, en cada círculo de la figura se escribe un número del 1 al 10 sin repetir, de modo que si dos círculos están unidos por una flecha, la flecha apunta al número que tenga el número menor. ¿Sí? ¿De cuántas formas es posible acomodar los números en los círculos? Las flechas están apuntando hacia afuera. Este, entonces, por ejemplo, conclusiones sencillas, pues el 10 tiene que estar aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no puede ir en ningún otro lado. ¿Sí? ¿Y qué podríamos hacer? Pues podríamos tratar de resolver todos los casos posibles para el número que va aquí y para los números que van en las distintas posiciones. O sea, una vez que escogemos el número que está aquí, que podría ser 9, 8, 7, 6, 5, 4, no, ¿verdad? 4 no. 1, 2, 3, 4, 5, máximo 6, ¿no? 9, 8, 7 o 6, pues ver qué pasa con cada uno de los demás. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Dado que el 10 va aquí y teníamos 10 números, ya solo nos quedan 9. De esos 9 voy a escoger 3. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para acomodarlos aquí. ¿Cómo los acomodo? Pues estoy escogiendo 3 números distintos. Entonces, uno de ellos es el más grande de todos. Entonces, ese se acomoda aquí, solo, a fuerza. Las cosas se acomodan solo. Los otros dos tienen dos maneras de acomodarse, porque no hay ningún orden claro entre ellos dos. Entonces, para acomodar esta rama del problema, tengo dos veces 9 tomando 3. ¿Sí? El número más grande que me quede tiene que ponerse aquí. ¿Sí? Entonces, yo no lo escojo. O sea, podría hacerlo de este lado en lugar del otro, pero es más fácil. Entonces, ahora ya nomás me quedan de los 10 números, 1, 2, 3, 4, 5, ya hay 5 que se acomodaron. Entonces, de los 5 que me quedan, pues pueden escoger los de aquí, 2, o pueden escoger los 3 de acá, es lo mismo. Entonces, si escojo los 2 de acá, pues uno de ellos es menor que el otro. Entonces, el X tiene que ir aquí a fuerza y los otros dos se acomodan solos. ¿Sí? Perdón, el otro va a fuerzas aquí. Entonces no hay manera de hacerlo. Me quedan tres números que yo no he escogido, que son M, N y O. ¿Sí? El más grande de esos tiene que ir aquí, así como el más grande de los que sobraba se acomodó aquí, el más grande ahora va aquí. Y los otros dos tienen dos maneras de acomodarse.
porque no hay ninguna relación aparente entre ellos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Es 4 por este 2 y este 2 por 9 tomando 3, son las maneras de escoger esta ramita de aquí, por 5 tomando 2, que es las maneras de escoger esta ramita de aquí. Y todo lo demás se ordena solo, ¿sí? Tú nomás tienes que escoger cuáles van en dónde y lo demás se acomoda solo. ¿No es una idea bien bonita? Sí, sí, piénselo. O sea, tendríamos que hacer no un montón de casos, pero sí una hora de problema. Sí, o sea, sí tendríamos que dedicarle un buen tiempo a dedicar qué pasa para cada decisión que yo haga. O pueden confiar en que las cosas se acomodan solas. ¿Sale? Vamos a ver el último problema. Último problema. Este es, de nuevo, creo que es el problema 4 de un nacional OMM. Sea n un entero positivo, k un entero entre 1 y n. Tiene un tablero de n por n de color blanco. Y se van a escoger k rectángulos de lados de longitud entera, paralelos a los lados del cuadrado y que lleguen a esta esquina. ¿Sí? Estos k rectángulos se van a rellenar de negro y se va a construir este de aquí. ¿Sí? Bueno, cualquiera de estos dos, ¿no? ¿Cuántas figuras blancas, esta de aquí abajo, distintas podemos obtener eh, con k rectángulos que no se puedan obtener con n? No pueden obtener. ¿Sí? O sea, esto, sí, o sea, como que esa condición lo que nos dice es que no quieres rectángulos escondidos, ¿no? Que no se puedan obtener haciendo el proceso con menos de k rectángulos. ¿Sí? En fin. Entonces, y aquí hay un ejemplo. ¿Sale? Entonces, luego decimos estas cosas muy superficialmente porque eso entrega puntos en el examen. Pero tienes que darte cuenta que la figura que se hace es una escalera. Y que para definir tu escalera, lo único que necesitas es definir estas esquinas. ¿Sí? O sea, estas, la primera y la última, pues están como que determinadas, ¿no? Bueno, no sé, porque sí podría recortar hasta. Bueno, de todos modos, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y entonces, pues, ¿qué podríamos hacer? Pues entonces, eh, es, lo que definitivamente tiene tu escalera son estas esquinas de aquí abajo, ¿sí? Estas las necesitamos, ¿sí? Porque esas son las esquinas de los rectángulos. Y como tus rectángulos no se pueden encerrar ni nada de eso, pues necesitas que algún rectángulo llegue a esa esquina, ¿sí? Las otras, pues las necesitamos, pero se forman también, ¿sí? Se van a formar solas. Entonces, lo que tú necesitas es escoger, digamos, las coordenadas de estos puntos, ¿sí? Es decir, si empezamos a enumerar el tablero de aquí para acá, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamándole a los puntos para que me den pues las coordenadas, que como estoy empezando en 1, me va a dar n más 1, como empiezo en 1, aquí me va a dar n más 1, ¿sí? Y entonces podrías pensar, bueno, es que yo puedo escoger como los números, pero ¿cómo hago para que me formen eh, las coordenadas de una escalera? Y la respuesta es, pues no te preocupes por eso. O sea, hay una única manera para los números que tú escojas se formen en una escalera ordenada como la que tú quieres, ¿sí? ¿Y qué tiene que ocurrir? Pues que las coordenadas en Y estén ordenadas, las coordenadas en Y estén ordenadas de mayor a menor y las coordenadas en X estén ordenadas de menor a mayor, ¿sí? Y esto hace que se crucen de la manera en que forman una escalera, ¿de acuerdo? Entonces,
Por ejemplo, si del lado de x tenemos n más uno, y tú escoges, ¿cuántos vamos a escoger k? Y del otro también tenemos n más uno y vamos a escoger k. Sí voy a llegar hasta acá. Sí, no, no puedo llegar hasta acá. No, sí, sí, sí. Y, o sea, por ejemplo, este mismo problema, este de aquí es uno, este es 2, 3, este es 4, este de aquí es 6, 5, y este de aquí es 3. ¿Sí? Entonces, si de 7 hubiera escogido estos y estos, pues, o sea, hay una única manera de acomodarlas. Las Y se tienen que acomodar de mayor a menor, 6, 5 y 3. Las X de menor a mayor, 1, 2, 4. Y esto me da las coordenadas de manera única. Me dice que hay una esquina en 6, 1, que hay una esquina en 5, 2 y que hay una esquina en 3, 4. ¿Sí? Oh, dije las coordenadas al revés. Pero me entienden, ¿sí? A ver. Hay una esquina en 1,6, hay otra esquina en 2,5 y hay otra esquina en 4,3. ¿Sí? Aquí está la esquina en 1,6, en 2,5 y en 4,3. Y esto define la escalera de manera única. ¿Sí? Porque, pues ya, mis K rectángulos van a estas esquinas, con que sean esquinas distintas, pues ya lo hice. ¿Sí? Entonces eso es todo lo que tienes que hacer. Escoger las esquinas. Pero escoger las esquinas basta con escoger las coordenadas. Pero escoger las coordenadas no te tienes que preocupar porque se ordenen, porque ya están ordenadas. ¿Sí? Entonces nomás escoges los números. Y ya. Entonces el problema se reduce a escoger los números. Entonces, esto siempre me falla. No sé si es más uno, ¿no? Y no tengo el cuidado para ponerme a pensarlo antes de hacer el video. Entonces la respuesta creo que es esa. ¿Sí? Solo escoge los números, se forman las coordenadas y ya acabaste. Esta no es la única manera de resolver este problema. Este problema se podría resolver con separadores también, que es otra manera de trabajar la selección de cosas. Y hay un montón de otros problemas que tienen que ver con elegir coordenadas. Cuando tengas que elegir coordenadas para hacer figuras adentro de un plano, esta idea de asumir que las cosas se acomodan, o sea que solo hay una única manera en que puedes acomodar las coordenadas para que te queden las cosas que tú quieres, es una idea que te va a salvar. ¿Sí? Entonces, vimos una gran variedad de problemas porque esta es una idea bien, 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 bien útil. ¿Sale? Piensa que las cosas ya se ordenan y si las cosas se ordenan solo, lo único que tú tienes que hacer es escoger las cosas. Porque escoger las cosas las va a acomodar de manera única y eso es lo que tú quieres. Entonces, si tú quieres contar las maneras en que se ordenan y tú sabes de cuántas, tú quieres contar la cantidad de cosas distintas que puedes hacer. Pero tú ya sabes de cuántas cosas se ordena algo, pues tú solo tienes que escoger los algo. Se ordena solo. Entonces te dice la respuesta. ¿Sale? Entonces la idea está como en transformar un problema a elegir, a selección. Porque siempre que puedas transformar tu problema a selección, el problema es muy sencillo. ¿De acuerdo? Esta idea de las cosas se ordenan solas es una de esas maneras en que puedes convertir un problema de acomodar a un problema de selección. ¿Vale? Entonces eso es todo. Espero que haya quedado claro. Pues recuérdate que puedes dejar en los comentarios algún problemita que quieras que intentemos resolver. A estas alturas creo que ya puedes dejar algún tema o alguna idea que quieras que trabajamos, que es lo que hemos estado haciendo las últimas semanas. Y puedes entrar a patreon.com con sabio y dejarme algo de tu dinero en tus patrones. Bye.